Hola, mucho gusto. Yo soy Víctor Manuel Rivero Mercado. Soy director del Centro de Investigación en Matemáticas y responsable del proyecto en inteligencia artificial del CONACYT. Este es un proyecto que se impulsó para dar lugar a la Alianza en Inteligencia Artificial, que es una suma de capacidades de 8 centros para impulsar este tema entre los centros públicos de investigación del CONACYT. La Alianza en Inteligencia Artificial surge de la necesidad de articular grupos de investigación interdisciplinaria que reúnen a investigadores, técnicos académicos, estudiantes, que son capaces de desarrollar fundamentos y metodologías orientadas a la modelación de fenómenos y a la resolución de problemas sociales, ya sea en la medicina, la seguridad, la movilidad, el transporte, la prevención y gestión de desastres naturales y la formación de capital humano de beneficio para todos los sectores, público, social y privado. Nos interesa el impulsar todas las fundamentaciones relacionadas con la inteligencia artificial y poder impulsar nuevas metodologías, poder abrir nuevas líneas de investigación, pero sobre todo tener un grupo muy sólido que pueda atender esta disciplina y que permite generar una fortaleza en el seno de los centros públicos de investigación para poder tener mayor impacto en los sectores mencionados antes. Hablemos sobre IA. Es una serie de charlas sobre inteligencia artificial en donde investigadores y estudiantes compartirán sus experiencias, temas de investigación y nos presentarán un panorama general de algunos de los hallazgos más relevantes de este fascinante campo. En este espacio se abordará el tema de inteligencia artificial a partir de diversas perspectivas, desde la divulgación de trabajos académicos hasta la reflexión sobre impactos de esta tecnología en la sociedad. Las charlas se llevarán a cabo todos los jueves de 11 a 12 horas y se transmitirán en el canal de YouTube de la Alianza de Inteligencia Artificial. En esta primera entrega tenemos el gusto de recibir a Daniel Vera, que nos hablará sobre el tema de Shearlets y tomografía computarizada. Daniel es licenciado y maestro en Ingeniería en Electrónica por la UNAM y obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Él trabaja en temas de investigación relacionados con análisis armónico, teoría de la aproximación, operadores de Calderón-Sigmund, procesamiento de imágenes, tomografía computarizada y problemas inversos relacionados con todas estas temáticas. Pues esperamos que esta primera charla sea de su interés, que detone todo su interés por esta serie que hemos impulsado y entonces le cedemos la palabra a Daniel para que nos cuente sobre este apasionante tema de Shearlets y tomografía computarizada. Adelante, Daniel, gracias. Buenos días, ahí ya me escucho. Ya estamos en la presentación. Vale, pues buenos días a todos los presentes, a los video audiencia, a los organizadores y a Alberto por ayudarme en los prolegómenos. No veo la presentación, entonces eso significa que la tengo que seguir yo ¿sí? Entonces, bueno, pues yo voy a hablar de una representación que se llama Shearlets y su aplicación en la tomografía computarizada. Si nos vamos a la siguiente, o bueno, es de una vez hasta creo que es la 4, que es en la gráfica de Fourier, que en donde se ven los senos y wavelets. ¿Ya estamos ahí? Bueno, en el primer renglón
En el primer renglón vemos híjoles, ya se me fue. Bueno, espero que estemos viendo la primera gráfica de Fourier a wavelets. En el primer renglón se muestran lo que yo voy a llamar los átomos de Fourier, que son los elementos del sistema o de la base ortonormal de L2, en donde se muestran dos átomos, uno con frecuencia baja y otra con frecuencia alta. Las aplicaciones de Fourier pues, son procesamiento digital de señales, resolución analítica y numérica de ecuaciones en derivadas parciales, y es una representación que tiene un solo parámetro, que es la frecuencia, y que tiene un soporte, cada uno de esos átomos tiene un soporte en todo el intervalo. Entonces, si hay un fenómeno que sucede, aunque sea en un intervalo, en un subconjunto muy pequeño de ese intervalo, pues lo más probable es que cada una de esos coeficientes de Fourier sea distinto a cero. En el segundo renglón se ve el sistema de Haar de hace 110 años, en donde el sistema ahora ya está parametrizado por dos parámetros, el de dilataciones y el de traslaciones. Y una primera crítica que podría hacerse a este sistema es que no es suave, de hecho ni siquiera es continuo, pero la teoría de las wavelets, la teoría moderna de wavelets a principios de los 80s, con esa teoría se pueden construir muchas wavelets suaves, de soporte compacto, o con buen decaimiento, o de banda limitada en el lado de la frecuencia de la transformada de Fourier. Y sus aplicaciones, pues, obviamente también en el procesamiento digital de señales, en la solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales, análisis local, análisis multifractal, son bases incondicionales de muchos espacios funcionales. En cuanto a complejidad, la transformada rápida de Fourier tiene una complejidad de n log n. La complejidad de las wavelets es menor, es solamente de n, donde n es el número de datos. Y bueno, en general, las wavelets están sustituyendo en muchos problemas, tanto teóricos como prácticos, a la transformada de Fourier. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora yo. Bueno, las representaciones en dos dimensiones. Pues lo primero que muestro es pues la representación en series de Fourier. Ahora ya como subimos de dimensión, pues está parametrizada con el parámetro del retículo de los enteros. Vuelven a ser exponenciales complejas. Y esta representación es muy buena para analizar funciones o señales que son estacionarias, es decir, cuya estadística no cambia en ese intervalo. ¿Y qué más? Pues nada más, nos pasamos a la siguiente línea, por favor. Ahora, las wavelets es un sistema de traslaciones y dilataciones diádicas, traslaciones por n, dilataciones diádicas por 2 a la ni o nu, normalizadas en el espacio de Lebesgue L2, por eso está el coeficiente a la izquierda de phi, donde d es la dimensión, en este caso va a ser 2, y se puede demostrar que cualquier función en ese espacio de Lebesgue L2 se puede escribir como una serie de coeficientes wavelet, que es el producto interno entre f y phi sub ni n por los elementos de ese sistema.
Ahora, una de las aplicaciones, como decía, era el análisis local, y esto significa que el sistema de Fourier nos da solamente el contenido frecuencial de la función. Las wavelets nos dice en dónde suceden las transiciones, así es que es muy buena para ver discontinuidades o singularidades. Las siguientes dos líneas, por favor. El soporte esencial de cada wavelet va a ser en el lado del tiempo en cubos diádicos. Y conforme vamos haciendo crecer el parámetro de escala, esos cubos isotrópicos, diádicos y isotrópicos, pues solamente van a converger a singularidades puntuales. Por lo tanto, las wavelets son buenas para capturar singularidades puntuales, pero no singularidades de dimensiones mayores como curvas o líneas en R2 o superficies en R3. Y uno se preguntaría, ¿cómo es posible? ¿Por qué tendría que mejorar una representación que tiene más parámetros a una que tiene menos? Pues bueno, el espacio del Lebesgue L2 a lo mejor es muy grande para comparar estos dos sistemas. Pero más adelante voy a mostrar una comparación en cuanto a la aproximación de un subespacio del espacio de Lebesgue. Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, esa es la partición en el espacio de frecuencias inducido por las wavelets. Y vemos que en cada anillo rectangular hay 3 subregiones, y esas están asociadas a los detalles verticales o los detalles horizontales o los detalles diagonales de las wavelets en cada escala. Y así podemos rellenar todo el plano de frecuencias. ¿Qué más? Y bueno, ahí se ve otra vez la isotropía. Cada rectangulito o cuadradito pues es dilatado 2 veces, ¿no? Entonces nos vamos a la siguiente lámina, a las shearlets, ahí sección shearlets. Y como comenté, las wavelets son buenas para capturar singularidades puntuales. Nos gustaría capturar un poco de más información geométrica de las singularidades, por ejemplo, en lo que se llama el frente de onda, o los solitones, los que hagan ecuaciones para que vean cómo se desarrolla una singularidad. Y nos vamos a la siguiente lámina, que sería la 8, en donde se muestran 2 matrices. La matriz AJ es la matriz encargada de dilatar de forma anisotrópica los ejes. Esta matriz, que está asociada a la dirección horizontal, pues dilata el cuadrado, es una dilatación parabólica, en donde se dilata más el eje horizontal que el eje vertical. La matriz BL es una matriz que va a hacer o toma el rol de cambiar la dirección del soporte de las wavelets. Lo que queremos es cambiar de direcciones. Ese número de direcciones se va a doblar en cada escala J. Otra cosa, el determinante de la matriz BL es 1. Así que esa matriz no cambia el volumen de los paralelogramos. La siguiente línea, por favor. Ahí muestro, ese es el conjunto de funciones que son traslaciones K, dilataciones anisotrópicas AJ, transformaciones shear BL, de funciones de una sola función y otra vez normalizadas en L2.
Ahora, es un sistema más complejo, ¿no? En principio se construyen estas funciones en el lado de la transformada de Fourier que son súper suaves, C infinito, y además de soporte compacto. Pero hay más construcciones, se puede relajar esa condición. En la siguiente línea, por favor. La siguiente línea se ve cómo se reconstruye una función. Se puede demostrar que una función en L2 se puede reconstruir como una combinación lineal de los coeficientes Shirlet por los elementos Shirlet de, ya no va a ser una base, esto se llama marco, se puede pensar como una sobre representación de una base, pero tenemos reconstrucción perfecta. Ahora surge la misma pregunta, ¿por qué tener una representación con más parámetros? Ahora ya tenemos K en el retículo del plano, L direcciones, J que es la escala y H y B significan el cono. Y a continuación vamos a ver unas gráficas. ¿Por qué tendría que ser mejor esta representación que las wavelets? O las wavelets, ¿por qué tendría que ser una representación mejor comparada con Fourier? Bueno, si vamos a la siguiente línea, por favor. Defino la clase, o se define la clase de funciones que son más o menos suaves, excepto en curvas más o menos suaves, como la clase de funciones de caricatura, cartoon-like functions. Y bueno, en ese espacio había dicho que tal vez el espacio L2 era un espacio demasiado grande para comparar las distintas representaciones. Bueno, pues en este espacio, si nos vamos a la siguiente línea, se ve que Fourier tiene una velocidad de aproximación de n términos, los mejores n términos de la expansión de Fourier, pues decae como n a la menos un medio. Nos vamos a la siguiente, wavelets. Pues con eso, con el mismo número de coeficientes wavelet, pues se ve que tenemos una mejor aproximación, al menos en la norma L2. Y si nos vamos a la siguiente, Shirlets, pues Shirlets se ve una vez más que mejora lo que hacía wavelets. Y esto es en dimensión 2. Entonces, esa es la ganancia. Si tenemos una clase de funciones que son de caricatura, son suaves, son precisamente de caricatura, pues al menos en esa clase, aunque se puede demostrar que clases más grandes también aproximan mejor, pues al menos en esa clase tenemos que Shirlets incluso se demuestra que tiene una aproximación casi óptima, excepto por el factor logarítmico de n. Entonces, bueno, esa es la ganancia. Lo que perdemos es ortogonalidad, pero no importa mucho eso. La siguiente, por favor. Esa es la partición de la frecuencia, del plano de frecuencias de la Shirlet. Ahora se ve que cada anillo rectangular ya no se dilata por 2, sino por 4. Pero el número de direcciones que puede de la Shirlet, del sistema de Shirlet, se dobla en cada anillo diádico. Esa es en la frecuencia. Nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en la partición del tiempo, ya no vamos a tener cubos diádicos, ya vamos a tener paralelogramos, que cada vez que vayamos incrementando la escala el índice de la escala, esos paralelogramos cada vez van a ser más pequeños, pero su relación entre longitud y anchura va a ser cada vez mayor. Y eso es lo que nos va a permitir capturar
al menos la pendiente de las curvas. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ese es el sistema y las ventajas que tiene el sistema. Ahora, nos vamos a la siguiente, a la transformada de radón, que es la lámina, creo que 12. Bueno, ahí está la definición de la transformada de radón, que son las integrales sobre las líneas. El parámetro S es un parámetro de distancia con signo, es decir, es un número positivo o negativo. El parámetro teta minúscula es el ángulo, el parámetro teta mayúscula es el vector unitario en el círculo unitario. Y bueno, la transformada de radón se define para S en todos los reales y en todas las direcciones como la integral sobre líneas. La siguiente línea, por favor. Hace 103 años, Johannes Radon encontró ese problema, le encontró una inversa. Se puede recuperar la F, al menos formalmente, como una doble integral, que incluso es singular, y la derivada de la transformada de Radon. Y el problema es que ya en las aplicaciones, esa transformada de Radon va a ser, modela el decaimiento de los rayos X y, bueno, siempre vamos a tener ruido. En las aplicaciones siempre vamos a tener ruido. Así es que esa derivada con respecto a S va a ser muy fácil de que explote. Los operadores diferenciales son operadores no acotados, y eso lo tengo que recalcar. Los operadores diferenciales son no acotados, así es que esa derivada explota muy fácilmente, aunque la función y su transformada de Radon sean muy suaves en las aplicaciones. Y además esa integral es una integral singular, lo cual otra vez es muy fácil de que explote. Estos problemas inversos, pues son fácilmente inestables en presencia de ruido. Nos vamos a la siguiente línea de esa lámina. Una transformada equivalente es la que se llama filter back projection o proyección retrofiltrada o algo así, en donde, bueno, se ve más sencilla, pero de hecho es equivalente, es la misma. Se define un operador adjunto al operador de la transformada, R asterisco, y el operador I a la menos 1 se conoce como el potencial de Riesz y se define en el lado de la transformada de Fourier. Ese valor absoluto de sigma es el que hace inestable el problema, porque de hecho estamos multiplicando cualquier cosa que esté en el lado de Fourier, lo estamos multiplicando por el valor absoluto de sigma. Para los que sepan un poco de imágenes y transformada de Fourier, ese valor absoluto de sigma se puede descomponer como dos operadores, la transformada de Hilbert y el operador diferencial. Entonces ese equivalente es exactamente el que tenemos arriba, pero disfrazado. La siguiente lámina, por favor. Bueno, estos sistemas, que se llaman sistemas parabólicos, curvelets o shearlets, se les ha dado aplicación a la transformada de Radon desde el 2002, y aquí los estadistas, probabilistas, reconocerán tal vez a David Donoho. Lo aplicaron al sistema curvelet, que es un sistema equivalente a las shearlets, precisamente para encontrar una inversa de la transformada de Radon. 8 años después, lo mismo hicieron Colonna, Isli, Wu y Labate, exactamente la misma técnica que Candes y Donoho. El problema es que estos dos artículos usan operadores, una relación de entrelazado de operadores diferenciales en el lado euclidio y en el lado de la transformada de Radon.
con lo cual su inversa no es estable. Y bueno, el tercero es uno bastante más reciente, hace un año, en donde otra vez usan la transformada de radón, pero ahora usan los parámetros no discretos, sino continuos, y lo que no tiene el tercero es una implementación numérica. Usan técnicas de análisis armónico no conmutativo para encontrar su inversa, que creo que es muy difícil. Yo la verdad es que no la entiendo. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ahí muestro la idea que yo tuve. Santiago Córdoba es un alumno que tuve que se encargó de la implementación numérica. Y lo que yo hice fue darme cuenta que había también relaciones de entrelazado de operadores integrales. Ahora la diferencia es que los operadores son integrales. Los operadores integrales lo que tienen es que son acotados, no explotan tan fácilmente como los operadores diferenciales. Entonces me di cuenta, mi primer paso fue darme cuenta que un producto interno lo puedo representar como una convolución. Lo siento por aquellos que no conozcan el operador convolución. El segundo paso fue aplicar precisamente la proyección, el filter back projection, no a toda la función, sino voy a aplicar ese filter back projection a los elementos del sistema Shirley. Y después, con una serie de operadores que son ya muy conocidos entre operadores integrales en el lado de Euclidio y en el lado de la transformada de radón, pues encontré que podía reconstruir los coeficientes Shirley de una forma muy estable. Entonces, ese resultado lo tuve durante años y bueno, en algún momento decidí que yo no podía hacer lo numérico, se lo di a un alumno y él lo resolvió. La siguiente línea, la tabla, por favor. En esa tabla comparo la implementación que hicieron Colonna, Isli, Guo y Labate con el mío. El de ellos es el BSD, Bi-Orthogonal Shirley Decomposition, y el mío lo llamé algo así como Radon, Inversion, Radon, ya no me acuerdo, Shirley Convolution, algo así lo llamé. Y comparo la primera línea, que es la transformada de radón con ruido. Si recordamos, el signal to noise ratio es la razón de señal a ruido, es decir, que cuanto más grande sea el SNR, más fidedigna es la reconstrucción. Entonces, en todo el renglón de arriba, introduzco a la transformada de radón, introduzco cierto ruido para compararme con ellos. En el segundo renglón, F tilde, muestro la reconstrucción, la reconstrucción ahí, sin tratar de limpiar la función. Y se ve en negritas lo que consigo y cómo no se degrada tanto como la reconstrucción que tienen ellos. Guo y Labate y compañía. Bueno, a mí me parece muy buenos números. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la región de interés. Esta región de interés es cuando no se quiere radiar al paciente con todos los transmisores o emisores y receptores de la máquina, sino simplemente radiar la región de interés. Entonces el problema inverso se vuelve mal propuesto, es mucho más inestable. Sin embargo, como yo ya tenía lo que había hecho el alumno,
también ya había pensado en este problemita, y lo que vamos a ver a continuación es una implementación que está mal hecha. También me di cuenta que mis cuentas están mal hechas, pero aún así quiero mostrar cómo lo potente de la idea. Aunque las cuentas están mal, aunque la programación seguramente está mal, quiero mostrar la potencia de la idea. Entonces, si nos vamos a la primera lámina, la primera gráfica, se ve como la primera aplicación de la inversa, pues reconstruye un poquito de lo que debería reconstruir. Y si nos vamos gradualmente hacia el ground truth, se ve en cada 10 pasos o cada 5 pasos cómo voy mejorando la reconstrucción. Muestro en la lámina, creo que 21, lo que debería reconstruirse. Y en la siguiente lámina, en la 22, lo que hago con mi algoritmo. Así es que, aunque las cuentas analíticas están mal, aunque la programación está mal, creo que reconstruyo bastante bien la región de interés. Y esto es porque ya tengo un marco, un modelo para la transformada directa de Radon y la transformada inversa de Radon, y las voy aplicando. Voy haciendo proyecciones y retroproyecciones de la transformada. Bueno, esa es una aplicación. Nos vamos a la siguiente, la reconstrucción basada en modelo. Voy bastante bien, de hecho muy rápido. La reconstrucción basada en modelo, nos vamos a la lámina 24. En este artículo, Jürgen Frickel usa el sistema de las curvelets, que ya dije es similar, equivalente a las shearlets. Y ahora el problema en donde faltan datos es el de ángulo limitado. Es decir, no tenemos acceso a los 180 grados que debería recorrer la máquina. Y en las aplicaciones es, bueno, mamografía, placas dentales. Entonces, es un problema más real. Lo que yo hice con mi alumno fue resolver lo que algunos llaman el problema académico, cuando se tienen todos los datos. Pero la verdad, no sucede así. Entonces, este es otro problema en donde faltan datos y ahora los datos que faltan son los ángulos. Lo que hizo Jürgen Frickel, y nos vamos a la siguiente línea de esa transparencia, es minimizar un funcional. El primer término L1 es una norma que promueve la dispersión. Entonces, y el segundo término, L2, se le llama el término de qué tan fiel estamos reconstruyendo. Es el error en L2, ¿no? Donde I son las observaciones. Entonces, dadas las observaciones, sí, queremos encontrar el conjunto de coeficientes Shearlet que minimicen la norma 2 y la norma L1 de los coeficientes. Entonces, esto es algo ya muy conocido, lo llamarán tipo Tikhonov, etc. Entonces, este es una forma de resolver o regularizar, se llama regularizar el problema de reconstrucción con funcional tipo Tikhonov. Y está basado en el modelo. ¿Qué modelo? Pues un modelo disperso. Esto tiene que ver con la aproximación que mostré de Fourier wavelets y shearlets, al menos en la norma L2 y al menos en la clase de las funciones que son como caricatura. Las shearlets
necesitan menos coeficientes, muchísimos menos coeficientes, para aproximar con un error prescrito a la función. Se me olvidó decir, ¿cuál es la relevancia de este modelo de funciones de caricatura? Bueno, pues por una parte, la comunidad de procesamiento digital de señales, si no me equivoco y si no digo una tontería muy grande, modela las imágenes como realizaciones de variables aleatorias. Por otra parte, hay otro grupo de procesamiento digital de señales que prefieren modelar las imágenes como pertenecientes a una clase. En este caso, la clase es la clase de caricatura, que es una aproximación a las imágenes reales que podemos tomar con cualquier cámara en la calle. Pero más aún, este modelo de caricatura es un modelo muy cercano a las imágenes médicas. Esa es la relevancia del modelo de caricatura. Bueno, nos vamos entonces a la siguiente lámina, reconstrucción del problema del ángulo limitado en tomografía computarizada. Ahora, no solamente va a ser basado en el modelo disperso, sino también en datos. Y aquí es en donde entra entonces la inteligencia artificial, machine learning y todas esas técnicas. Que por cierto yo no sé y estoy buscando a ver si puedo convencer a la gente experta de atacar este problemita. Bueno, como se ve, esto no puede ser una sola disciplina. Hay un montón de personas implicadas o relacionadas en este artículo, que también muy reciente. Entonces es multidisciplinario. Hay gente de análisis armónico, gente de problemas inversos, gente de video. Y lo que hacen, la siguiente línea, en el primer paso hacen lo mismo que Jürgen Frickel, tratan de minimizar un funcional, ahora añaden la restricción de que la función sea positiva, pero es equivalente a lo que hizo Jürgen Frickel. Entonces, esta es una forma de regularizar de forma determinista, encontrar o tratar de adivinar lo que la reconstrucción fiel de la función, dados otra vez los datos I, que son los datos de la tomografía. El segundo paso, por favor. El segundo paso, pues ya es precisamente tratar de adivinar, entrenando una red neuronal, tratar de adivinar lo invisible, lo que determinísticamente no podemos encontrar, no podemos reconstruir. Entonces, ahora le pido a Alberto, a ver si nos vamos a la figura 13 de este artículo. Perfecto, ya estamos ahí. Entonces, en el primer renglón, de izquierda a derecha, la primera figura es la figura original. El inciso B es una aplicación del filter backprojection, y donde se ve que no se pueden reconstruir las singularidades o las discontinuidades del círculo, precisamente porque estamos atacando el problema del ángulo limitado. Y teóricamente esas singularidades no las vamos a poder ver. En la tercera figura del primer renglón es una reconstrucción L1, o puede ser la de Frickel, la reconstrucción basada en la minimización del funcional, en donde ya se ve que reconstruimos bastante mejor que filter backprojection. Sin embargo, la parte inferior y superior de la circunferencia pues no se reconstruye tan bien. En el segundo renglón, la primera figura es
es la misma minimización del funcional, pero ahora, por arte de magia, por un oráculo, le llaman a veces, nos dan los coeficientes de esas partes que no podemos ver. Y como se ve, se tiene una reconstrucción casi perfecta. En la segunda figura del segundo renglón es lo mismo haciéndolo con Filter Back Projection. Nos dan los coeficientes que no vemos, por arte de magia nos dan esos coeficientes y se hace la reconstrucción Filter Back Projection. Entonces, ahora sí se pueden capturar o se pueden reconstruir más bien esas discontinuidades del disco. Y la tercera figura del segundo renglón es precisamente aplicar la minimización del funcional y después aplicar lo que hicieron con Machine Learning. Después de entrenar la red, lo aplicaron a este circulito y se ve que no se tiene una reconstrucción perfecta, hay unas pequeñas oscilaciones, pero mejor que la que está arriba, ¿no? Volvemos a la presentación, por favor. La siguiente lámina, trabajo por hacer. Bueno, ya se me está agotando el tiempo. Trabajo por hacer. Bueno, como dije, lo que yo hice junto con mi alumno es resolver el problema académico en donde se tienen todos los datos. Los problemas reales, pues uno de ellos es reducir el número de muestras, aunque se tenga acceso a todos los ángulos. Uno no quiere irradiar al paciente para no causar daño. La región de interés, que también es lo que mostré, pero también se puede hacer más potente usando redes neuronales, inteligencia artificial o machine learning. Otro es el ángulo limitado. Si nos vamos bajando, Alberto, por favor, al ángulo limitado, que es lo que mostré. La siguiente línea es en dimensión 3, la transformada de radón no es igual a la transformada de rayos X. La transformada de rayos X se llama transformada de John y modelan la de radón modela integrales en planos, es decir, y es la base para resonancia magnética. Y la transformada de John es la base para tomografía computarizada en 3D. Teóricamente ya lo tengo. Ya también existe la implementación numérica de las shearlets en 3D. Así es que no tendríamos que hacer eso. Ya nada más tendríamos que modificar los programas para implementar estas transformadas de radón y de John. La siguiente línea, por favor. No hablé sobre la geometría de las líneas, pero en la realidad se tiene una implementación un poco distinta, pero ya existe una forma para pasar de unos datos a otros. Nos vamos a la siguiente línea, rotación de imágenes. Esto la rotación de imágenes se consigue muy fácilmente haciendo una transformada de radón. Y creo que esto también podría ser relevante para el reconocimiento de patrones, porque con la transformada de Fourier, que la tenemos que hacer para obtener la transformada Shearlet o los coeficientes Shearlet, nos dan invariancia con la escala, nos lo daría las wavelets. La invariancia con la rotación nos la daría la transformada de radón, y la invariancia, que por cierto la palabra invariancia está bien dicha, y la invariancia de la traslación nos la daría la transformada de Fourier. Entonces, eso es las posibles aplicaciones. Yo estoy muy interesado en resolver, por ejemplo, el ángulo limitado y una implementación en 3D. En principio estoy trabajando
por esto de la pandemia no mucho, pero estoy trabajando con Julio Estrada, o empecé a trabajar con Julio Estrada, pero como ven hay varios problemas que podrían atacarse con esto, con esta transformada de radón. Y bueno, ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Preguntas, preguntas. Ya no sé qué estoy haciendo, no sé qué Muy estoy bien. haciendo. Ahorita estamos en la última. Muchas gracias, Muchas gracias. Daniel, por Muchas tu gracias. presentación. Y ahora, bueno, pasamos a preguntas y respuestas. Por el momento no, nadie se ha animado todavía con una pregunta. Los animamos a que consulten a Daniel y poder resolver alguna duda. Sin duda es un tema muy amplio que tiene una multidisciplinariedad también muy amplia. Y bueno, antes de que alguien se anime, yo te preguntaría, ¿qué otro tipo de aplicaciones ves tú para estas herramientas? Muy buena pregunta. Es difícil aplicarlo. Hay una aplicación, mucho depende de la geometría, de cómo se tomen los datos. Yo estoy pensando que el modelo que tengo para tomografía computarizada tal vez no sea tan bueno, pero ese modelo sí se puede aplicar, por ejemplo, a otro tipo de imagenología que sería la imagenología microscopios electrónicos. Ahí sí podría ser muy, muy relevante porque también se hacen integrales sobre línea. Entonces, no solamente en imagenología médica, sino también en microscopía electrónica. Muy bien. Bueno, otra pregunta que se me viene a la mente es, ¿cuál es el costo computacional de aplicar este tipo de herramientas? Dije que Fourier era n log n, wavelets era n, es decir, más rápido que Fourier, y con las shearlets se vuelve a la complejidad de Fourier porque estamos aplicando la transformada rápido que ellos encontraron, está aplicando la transformada de Fourier. Entonces es un múltiplo de la transformada de Fourier, n log n. Y de hecho, cada imagen que yo tengo, cada aplicación de la inversa que yo tengo en datos de 512 por 512, si estoy bien, eh, la aplicación dura un segundo. Así es que lo que mostré de la reconstrucción, de región de interés, pues se tarda un minuto y yo creo que hace bastante buen trabajo. Muy bien. Oye, ¿y cuáles serían los retos que la inteligencia artificial podría afrontar con este tipo de técnicas? Los retos, bueno, hay gente, ya se ha aplicado esto a imágenes, eh, mucho de las aplicaciones es en segmentación, pero incluso las shields ya te dan los bordes. Eso es una gran ventaja de este sistema. Ya no tienes que hacer algoritmos externos para que te dé los bordes. Ya las wavelets te dan la geometría de los bordes. Se ha hecho en clasificación de imágenes, textura, por ejemplo, y aquí el reto sería adivinar, ¿no? Adivinar los coeficientes, y no lo dije, el último artículo que mostré, no entiendo bien cómo lo hacen el entrenamiento, creo que es un entrenamiento global. Yo creo que lo mejor sería hacer un entrenamiento local sobre las imágenes, sobre los coeficientes, cómo los coeficientes en una dirección influyen en los de las direcciones aledañas. Un poco más o menos lo que se hace en audio es, si hay un concepto que se llama bandas críticas en audio, en donde si hay una frecuencia dominante y una frecuencia aledaña es
menos de la mitad, pues nos deshacemos de esa frecuencia porque el oído, la frecuencia grande va a enmascarar a la pequeña, ¿no? Entonces yo creo que hay otra ventaja que le veo a lo mío es que lo que hicieron estos alemanes, italianos, finlandeses, es que ellos modelaron la transformada de radón con una matriz o con matrices. La mía es más analítica. Entonces yo creo que ellos pierden un poco de precisión. Así es que los retos de la inteligencia artificial pues es trabajar directamente con la representación de los coeficientes. Ya vaya mediante una especie de hiperparametrización, buscar esos coeficientes para optimizar las shearlets que están detectándote bordes, texturas y entonces poder hacer una clasificación a lo mejor no supervisada ya de manera más precisa o vaya, parece que las... Porque los bordes de los cerebros realmente tienen mucha estructura. Los bordes de las tomografías de cerebro tienen muchísima estructura. Todas las imágenes médicas tienen muchísima estructura. Entonces, aprender no de manera global, sino por estructuras, ¿no? Creo yo. Claro, sí, sí, toda esta parte de la preparación de las imágenes para tener pues mejores entrenamientos para obtener unos algoritmos más funcionales, más rápidos, en este caso con este tipo de procesamiento, pues son, son fundamentales para poder pues generar mucho mayor información en mucho menor tiempo y con mucho menor costo computacional, que luego también es algo que ya en problemas mucho más complejos, pues es lo que pesa al final. Dejar correr un algoritmo ahí durante días no es pues, funcional, ¿no? Cuando tienes que entrenar con millones de imágenes, esto cobra una relevancia muy interesante. Muy bien. Pues Daniel, a nombre de la Alianza de Inteligencia Artificial agradecemos mucho tu participación. Creo que es un tema muy apasionante que da para rato. También si cualquiera de la audiencia que esté en vivo o que nos llegue a ver grabado se interesa en estos temas, pues no duden en contactar a Daniel para alguna colaboración. Ahí los datos estarán en la página de la Alianza. Y pues sin más, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, pues a mí solamente me resta agradecerles a todos ustedes por habernos atendido. Acompáñenos por favor en nuestro próximo episodio en donde Alfonso Ruiz del Colegio de Matemáticas Bordaki nos hablará de la teoría del aprendizaje. Aquí el próximo jueves en el canal de YouTube de la Alianza en Inteligencia Artificial. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. No.